Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están en este nuevo domingo? Pues deseamos que sea un día bueno, un día con las bendiciones que nuestro Padre eterno, nuestro Padre de amor, Padre de misericordia tiene para cada uno de nosotros, una bendición especial. Él sabe de qué tenemos necesidad. Quizás necesitamos ser confortados o animados, sentir su presencia, tener una amistad, alguien con quien hablar. Él conoce cada situación. Su palabra nos dice que aún no está el pensamiento ni la palabra en nuestra boca y Él la conoce. Así que debemos de descansar, de confiar en que Dios proveerá para el día de hoy una bendición nueva, porque Dios ha hablado, Dios ha dicho, y es verdad lo que Él dice, que nuevas son cada día, cada mañana sus misericordias, y Dios es fiel. Así que yo espero que este domingo sea un buen domingo. Ahora, solo que hay una cosa, yo lo digo constantemente, en que las bendiciones de Dios están. Es más, desde antes que naciéramos, Dios ha programado bendiciones para toda nuestra vida. Pero ¿qué sucede cuando no las disfrutamos, no las tenemos? ¿Saben por qué? Es porque no las buscamos, no lo creemos. Por eso el Maestro de Maestros, nuestro Rey, Señor Jesús, dijo: el reino de los cielos es como aquel hombre que encontró una perla de gran precio. Fue y vendió todo lo que tenía para poder adquirir esa gran perla. Y bueno, las bendiciones están. Hay que buscarlas, hay que anhelarlas, hay que hacer un esfuerzo, un movimiento de búsqueda de trabajo por obtenerlas, porque ahí están. Bueno, yo les deseo eso. El día de hoy quiero compartirles de un tema reflexión, pero antes de esto quiero leer una cita. Está en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, aquellos cristianos que vivían en la ciudad de Tesalónica. Y les escribe y les dice de la siguiente manera. Hoy voy a leer en la versión de esta Biblia, un poquito diferente, el mismo sentido, el mismo concepto, palabras actualizadas. Dice así en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2. Cada vez que oramos, les recordamos y damos gracias a Dios por todos ustedes. Agradecemos a Dios nuestro Padre porque su fe y su amor los ha animado y los inspira a trabajar. También damos gracias a Dios porque la esperanza que tienen en nuestro Señor Jesucristo los mantiene constantes. Hermanos míos, Dios los ama y sabemos que los ha elegido para que sean su pueblo. Lo sabemos porque cuando les anunciamos nuestras buenas noticias, el Evangelio de nuestro Señor Jesús, no lo hicimos solo con palabras, sino también con el poder y total convencidos de lo que nos da el Espíritu Santo. Además, viendo nuestra forma de ser, se convencieron de que hacíamos todo por su bien. Cambiaron y se volvieron como nosotros, siguiendo el ejemplo del Señor, a pesar de sus muchos sufrimientos, aceptaron estas enseñanzas con la alegría que les dio el Espíritu Santo. Ustedes se convirtieron en un ejemplo. Para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya.
y han ayudado a extender el mensaje del Señor, no solamente en esa región, sino en todas partes. Tanto se ha dado a conocer su fe, que nosotros ya no necesitamos decir nada. En todas partes la gente habla de su buena manera en que nos aceptaron cuando estuvimos allá con ustedes y cómo es que ustedes dejaron de adorar a ídolos y decidieron servir al verdadero Dios viviente. Ustedes comenzaron a esperar la llegada del Hijo de Dios desde el cielo, es decir, a Jesucristo, nuestro Señor, a quien Dios resucitó y quien nos salva del castigo que el mundo va a recibir por su maldad y por su pecado. De aquí quiero enfatizar el mensaje, el punto a recordar, a que cada uno de nosotros podamos tener más presente esta exhortación, esta enseñanza. Habla aquí del ejemplo. Y esto viene en razón de algo que este lunes pasado falleció un querido hermano, un amigo, Efraín Sánchez Cervantes. Él era líder en la iglesia Ágape. Y fue una muerte tan sorpresiva. Él murió por el virus, por el COVID. Y bueno, fue una muerte que a muchos nos impactó, nos sorprendió. Y nos hizo recapacitar una vez más. Yo creo que a él, a los que lo conocieron, yo sé que algunos de ustedes que me van a escuchar tuvieron la oportunidad de conocerlo, siempre muy servicial, atento, amable, recto. Yo creo que hice yo una pregunta interna, una reflexión pensando el por qué. Y esta pregunta, bueno, que yo lo he hecho al Señor desde hace años, pero lo que quiero decir es, hice una reflexión. ¿Habrá alguna persona que pueda decir, bueno, Efraín hizo esto? Un reclamo, alguna persona que pueda decir, bueno, en realidad Efraín hizo esto mal. Y yo hice esta reflexión interna pensando dentro de la vida de este Efraín, que fue siempre, desde que lo conocí, una vida recta, vertical, honorable. No creo que pudiera haber así una persona que dijera, no, yo tengo un reclamo contra él. Y encuentro una cita para mí que va adecuada a su persona. Y quiero mencionarla porque sí es importante que nosotros podamos reconocer y tomar el ejemplo. Este es el camino, tomar el ejemplo. Dice en la carta que escribió el apóstol Pablo a su compañero llamado Tito, en la carta que le escribe a Tito, ahí en el capítulo 2, versículo 6, dice de la siguiente manera: de igual forma, enseña a los jóvenes a tener buen juicio
Y esto hizo Efraín, siendo él maestro universitario en la Escuela de Comercio, y hay muchos testimonios, y ya hemos escuchado testimonios de jóvenes como es que él los orientó, los apoyó, los animó, los tutorió. Y dice, sigue diciendo, sírveles de ejemplo, haciendo siempre lo correcto. Cuando enseñes, hazlo con honestidad. Yo creo que adecua muy bien en la persona de este varón. Ejemplo, haciendo lo correcto, enseñando con honestidad. De una manera que merezca respeto y con un mensaje sano e irreprochable para que nadie pueda criticarte. Así cualquiera que esté en contra se sentirá avergonzado, porque no tendrá nada malo que decir contra ti. Y por eso digo que este versículo se adecua muy bien a la persona de Efraín Sánchez. Pero lo que dije yo, me he hecho la pregunta desde hace muchos años, cuando hemos sabido de alguien, persona honorable o personas buenas, personas serviciales, personas que son útiles, fallecen por determinada circunstancia y hay personas malas que producen maldad, simple y sencillamente que aunque se escuche mal, no deberían de vivir. Tienen accidentes y la libran muy bien y las otras personas fallecen. Y la pregunta ha sido, ¿por qué Dios? Mi pregunta, como yo creo que todos o la mayoría podemos hacer en un momento, ¿por qué Dios? ¿Por qué esta persona siendo tan buena, tan necesaria para su familia? ¿Por qué? ¿Por qué murió? ¿Y por qué aquella persona que no debería de andar caminando, por qué todavía la libró de tal o cual problema? Y bueno, ha sido una respuesta que Dios no me ha dado para mi mente, para mi lógica, para mi entendimiento. Todavía no hay la respuesta. Me ha dado paz a mi corazón, me ha dado quietud en mi espíritu, pero mi raciocinio a veces queda todavía con esa incógnita, con esa tratar de encontrar ese porqué. Y bueno, hace ya 11 años que tuve muy insistente con esta pregunta a Dios, cuando tuve la experiencia de que mi buen amigo, mi consejero, mi tutor espiritual, Luis Manuel Villalbazo, hace 11 años que falleció, un hombre de verdad, igual como Efraín, que a alguien que encontrar que tuviera algo en contra de él, no, un hombre, también aquellos que lo conocieron dan siempre un testimonio bueno de él. Y cuando él fallece también de una manera sorpresiva, falleció por un cáncer en el páncreas, rápidamente se fue. Todos nos quedamos sorprendidos. ¿Por qué? ¿Por qué este hombre bueno, este hombre tan servicial, tan atento, tan amable, tan sirviendo al Señor? ¿Por qué? Y otros malandrines que merecen darles chicharrón, libran situaciones de enfermedades. Y bueno, vuelvo a decirlo, todavía el Señor no me da una respuesta lógica, solamente una paz en mi espíritu, sabiendo cuál es el destino de aquellos que hemos creído en el Señor. Hay unas palabras que encontramos en el libro de Filipenses, que el apóstol Pablo hace referencia también respecto a que debemos de entender que ciertamente aquellos que amamos, que conocemos a Dios, que servimos al Señor, tenemos la esperanza de una mejor vida cuando partamos de este mundo. Y sabemos que aquellos que pasan, como Luis Manuel, como Efraín y como muchos otros más,
siervos de Dios están en un lugar disfrutando. Pero la palabra de Dios nos dice algo, y vuelvo a decir, el apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera cuando les escribe a los cristianos en Filipo. Ahí Filipenses en el capítulo 1, en el versículo 20, dice así: mi principal deseo y esperanza es no fallarle a Cristo. Espero seguir, como siempre, teniendo el valor necesario para honrar a Cristo a través de mi vida, sin importar si vivo o muero. Porque para mí, vivir verdaderamente es vivir para Cristo y en Cristo. Y morir sería para mí una gran ganancia. Pero si sigo viviendo en este cuerpo, ¿cómo puedo seguir trabajando para el Señor? Por eso no sé qué elegir. Es muy difícil elegir entre vivir o morir. Muchas veces quisiera dejar esta vida y estar con Cristo a su lado, pues eso sería mucho mejor. Con esto quiero dejar este punto para todos, que podamos tener este entendimiento, esta revelación y también este sentimiento, cada uno de nosotros en nuestra vida, en nuestro corazón, en lo más profundo. El morir es ganancia. El morir es ganancia. El morir es ganancia. Porque vamos a dejar toda la serie de problemas, dificultades, dolores de estómago, reumas, etcétera, 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 y estar en un éxtasis en la presencia del Señor. Aquellos que amamos, que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, recibimos gratuitamente nuestra salvación de la condenación, es decir, no estar en la presencia de Dios. No estar en la presencia de Dios es la condenación, pero hemos sido salvados de eso a través de recibir gratuitamente el pago de Jesús en la cruz, recibirlo y tener acceso a entrar a la presencia de Dios. El libro de Apocalipsis también nos hace una referencia a lo que quiero que cada uno podamos tener el día de hoy, esta reflexión. En el libro de Apocalipsis, ahí en el capítulo 4, déjame ver si es 4, 14. Apocalipsis 14, versículo 13, dice así: entonces oí una voz en el cielo que decía: bienaventurados, felices y afortunados los que mueren en el Señor, unidos a Jesús. Sí, porque el Espíritu dice: de cierto, ellos descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos los acompañarán. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, afortunados, felices, dichosos los que mueren en Cristo, porque van a descansar, a disfrutar, pero las obras que hicieron los acompañarán. ¿Qué quiere decir? El ejemplo que dieron, lo que hicieron, va a seguir haciendo su efecto, su trabajo, su función. Déjenme decirles que doy gracias a Dios porque puso en mi vida a este varón, Luis Manuel Villalbazo. Él me predicó, no con palabras, no, con su ejemplo de vida. Eso fue lo que
me impactó duro, porque así rapidito les digo, cuando yo comencé en los caminos del Señor, bueno, me gustó mucho leer, pero es más, así fui instruido en el lugar donde comencé, ¿verdad? En leer, estudiar la Biblia y llegar a la discusión, a la contradicción, tratar de convencer bajo argumentos bíblicos en que se estaba mal. Y entonces me gustaba, ¿verdad?, esta forma de estar en discusión teológica. Y cuando conocí a este varón, bueno, esa amabilidad, ese carisma que él tenía, y varias veces traté en esa amistad buena, de entrar en discusión teológica. Y él solo me miraba, se reía y tenía excelente buen humor. Pero no entrábamos en discusión teológica. Él me veía cabecita dura, necio. Era un necio, esa es la palabra, necio. Yo teológicamente quería refutar y tratar de convencer. Aquí la palabra de Dios dice. Y bueno, de esto podemos hablar mucho más, pero con su sencillez, pero su ejemplo de vida fue lo que empezó a taladrar mi mente y mi corazón. Y Dios lo usó para realmente llegar yo a ese punto en que no es conocimiento bíblico, teológico, no es el saber latín, latón, como decía un amigo, ¿verdad? Latín, latón y griego y ruso. No. Es la obra de tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cómo? ¿Llevas a cabo lo que la palabra dice? ¿Lo haces? ¿Damos el ejemplo? ¿Realmente? Muchas veces hemos acusado, condenado, usado la bendita palabra de Dios para hacer esto. Ándele, bibliazos. Y la persona aquella ve nuestra vida y dice, ay, mira, pues no, que muy, mira esto y mira, hizo, dijo, hace el ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de atraerlos, los alejamos. Y esto ha sido en todo el mundo, que damos mal ejemplo. Pero la vida de estos dos varones yo la tomo para mí y doy gracias a Dios por ellos. Pero creo que no solamente debe de ser de estas dos personas, debe de ser de todos los que nos decimos creyentes. Debemos de reflexionar, ¿realmente estoy dando un buen ejemplo? ¿Realmente cuando yo muera va a continuar ese ejemplo haciendo la obra? Así que ¿qué vamos a hacer? Voy a leer nuevamente en esta carta, la que leí al principio, a los tesalonicenses, para resaltar algunos puntos. Dice el apóstol Pablo, damos gracias a Dios por sus vidas, por su fe, por su amor. Porque este fe y este amor que ustedes tienen a Dios los ha inspirado a trabajar. Dice, cambiaron y se volvieron como nosotros. Hubo un ejemplo del apóstol Pablo, porque dice, viendo nuestra forma de ser, el apóstol Pablo está diciendo, viendo nuestra forma de ser, ustedes se convencieron y siguieron el ejemplo del Señor. A pesar de su sufrimiento, que fue mucho, aceptaron las enseñanzas con
con alegría. Y ustedes se convirtieron en un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Y ayudaron a extender el mensaje, no solo allí, sino en todas partes. Tenemos que seguir el ejemplo de ¿quién? De nuestro Señor Jesús. Seguir su ejemplo. Y la palabra, los evangelios nos hablan de este gran amor, entrega. Recuerdo ya el Señor Jesús en esos últimos momentos con sus amigos, sus discípulos, sabiendo de que esa noche Jesús iba a empezar un sufrimiento indescriptible. Nos dice la Escritura que esa noche, la última noche, la cena de la Pascua, después de haber cenado, Jesús se levantó y tomó un recipiente, lo llenó con agua y empezó a lavar los pies de los discípulos. Y allí dice Jesús, ejemplo les he dado, para que así como yo he hecho, ustedes también hagan. Si yo, el maestro, les sirvo, ustedes deben de servir. El que quiera ser grande, el que quiera estar en el cielo, el que quiera disfrutar de las bendiciones, debe de aprender a servir a los demás. Y ese es el ejemplo. Jesús nos dio el ejemplo. Tenemos que seguir el ejemplo del Maestro. El ejemplo de todos aquellos buenos hombres. Por eso el apóstol Pablo decía, tomen mi ejemplo. Yo sé, a mí en lo personal lo confieso, sin ningún problema, me falta mucho. Pero quiero seguir esforzándome por dejar aquellas malas actitudes, malos ejemplos y esforzarme por tomar y hacer buenos ejemplos que perduren y que puedan ayudar a otros a seguir, así como estos tesalonicenses, así como les dijo el apóstol Pablo. Es más, miren, les dijo, quiero repetir lo que dice aquí. Ustedes han ayudado a extender el mensaje del Evangelio del Señor Jesús, no solo allí donde vivían, en Acaya y Macedonia, sino en todas partes. Tanto, escuchen, se ha dado a conocer su fe que nosotros ya no necesitamos decir nada más. Qué bonito. Estos cristianos de Tesalónica habían puesto en acción su fe y dando este buen ejemplo. El apóstol Pablo dice, me han ahorrado trabajo, yo ya no tengo que decir nada, ya con el ejemplo de ustedes se ha extendido. Ojalá que así puedan decir, como yo estoy seguro, y quiero nuevamente referirme a nuestro querido hermano Efraín. Su ejemplo va a seguir. Va con muchos jóvenes, con muchas personas, así como lo ha sido hasta el día de hoy con mi querido amigo Luis Manuel. Su ejemplo, bueno, dos de sus hijos son pastores en diferentes iglesias, toda su familia sirve y honra al Señor, siguen siendo ellos también un ejemplo. Así nosotros podamos ser ejemplo, siguiendo la obra de nuestro Señor Jesús. Bueno, pues quiero hacer una oración. Vamos a unirnos en ella. Amante Dios y Padre eterno, precioso Padre, gracias, 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 gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia, tus abrazos,
Sí, Señor, gracias por tu palabra que es luz, tu palabra que es alimento, tu palabra, Señor, que nos anima, nos consuela, nos dirige, nos exhorta. Amado Dios, gracias por la vida de aquellos hombres y mujeres que han sido ejemplo a través de las eras, de los años, Señor amado, que siguen perdurando al día de hoy, que siguen, Señor, animando a muchos. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, en la proporción de vida, ser ese ejemplo. Límpianos, perdónanos, ayúdanos a mejorar. Sí, Señor. Perdónanos, Señor, por haber sido mal ejemplo, por haber sido tropiezo, por ser tropiezo para otros. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo bueno, que motive. Señor, con nuestras palabras, con nuestros hechos. Pero tú, Señor, haz la obra en nosotros. Y gracias por la vida, Señor, de Efraín. Bendice su familia, Señor, en estos momentos. Sí, Señor. Haznos más, Señor, como esos creyentes en el principio, que a pesar de mucho sufrimiento, fueron ejemplo para muchos en donde ellos vivían, en su área de influencia, en su entorno. Fueron de influencia, de buen ejemplo. Así, Señor, nosotros podamos serlo también. Gracias nuevamente por tu compasión, tu gracia y tu favor, tu amor, tu misericordia. Gracias, Jesús, precioso Señor, precioso Maestro, precioso Rey. Tuyo es el reino. Sí, Jesús, tuyo es el poder. Tuya es la gloria que compartes con el Padre y que nos haces partícipes, Señor. Bendito tú, damos toda gloria y honra. Te adoramos, Jesús. Excelso eres, Rey, 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 precioso. Ayúdanos a ser ejemplo, siguiendo tus pisadas, siguiendo tu hermoso ejemplo. Amén y amén. Bendecido domingo. Nos vemos la próxima.